Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. El nacimiento de un país es la suma de muchas condiciones felices y dolorosas, a veces tan complejas que es necesario el paso de los siglos para comprender a profundidad lo que ha sucedido. Este país que llamamos México no escapa a esos vaivenes de la historia, que no son nunca una abstracción, sino realidades concretas de gente con nombre y apellido. La vida de un país no está en las academias de historia o en las conversaciones de los filósofos de la cultura, sino en las calles y avenidas de las ciudades, en las plazas de los poblados, en las casitas desperdigadas de las rancherías y en cualquier lugar donde dos personas se encuentran y deciden hablar. Uno de los pilares fundacionales de un país son las instituciones, y en México, como en toda Hispanoamérica, la Iglesia Católica ha sido desde el siglo XVI una de esas instituciones rectoras. No se trata de una organización meramente religiosa, como algunos piensan, sino una que ha tenido un peso económico, político y social notable. Una de sus más hondas huellas ha sido la de forjar costumbres que la gente ha asumido como el camino de vida deseado. De esta manera, una moral echa raíces y determina las prácticas de lo cotidiano, desde la alcoba hasta la plaza pública, se sea o no creyente. Ese es el poder cultural de una institución milenaria. Pero vayamos a nuestra leyenda de hoy, que para eso estamos aquí. Pues bien, en el siglo XVI novohispano, comenzaron a edificarse muchas iglesias en cualquier parte en que una nueva villa era fundada. También se establecieron hospicios y conventos que solían fungir como asilos y hospitales en un mundo en el que la seguridad social no era ni siquiera un concepto. La mayoría de las monjas de los conventos eran peninsulares, pero con el paso del tiempo y el asentamiento de familias venidas desde allende el mar, muchachas nacidas en este lado del mundo fueron sumándose al cuerpo de mujeres consagradas. Infelizmente, muchas de las mujeres que entraron a dichos claustros lo hacían forzadas por sus propias familias, tantas veces para ocultar un embarazo fuera del sacramento matrimonial, otras tantas para evitar que una jovencita se casara con algún mancebo que no era del agrado de su familia. Tal fue el caso de doña María de Alvarado, criolla de familia adinerada, bella y algo altiva, asediada por los mejores partidos de aquella incipiente sociedad mexicana. Sin embargo, y tal como suele suceder en estos casos, la joven María tenía otros planes. Unos planes que no serían del agrado de sus padres y hermanos. Resulta que la joven estaba enamorada perdidamente de un gañán pendenciero y soez llamado Arrutia, un joven sin oficio ni beneficio,
que tenía a su favor el ser un sujeto astuto y bien parecido. Sus correrías eran famosas, así como el temor que tenían muchos padres de que fuera a posar sus negras intenciones en alguna de sus hijas. Pues en este sujeto, la joven María fue que fijó un interés arraigado y terco que enfurecía a sus padres y hermanos, que eran 2 y mayores que ella. En más de alguna ocasión, se habían enfrascado en discusiones furibundas y peleas a puño con el tal Arrutia. Pero el joven siempre terminaba a carcajadas, restregándoles en la cara a los hermanos lo que era un secreto a voces. María estaba enamorada de él y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Era verdad, era una amarga verdad. La madre lloraba a mares, pero ni las lágrimas de la mujer que le había dado la vida eran suficientes. Entonces fue que el padre y los hijos idearon un plan. Ya que las amenazas no eran suficientes para espantar a Arrutia, decidieron tentarlo con lo que más le interesaba: el dinero. Así lo hicieron. Lo emboscaron un día y le propusieron una gran cantidad de dinero para que desapareciera de sus vidas. El hombre quiso ir a hablar con el padre de María. Los hermanos aceptaron y ahí, delante de los 3 y en presencia de aquellas monedas valiosísimas, aceptó sin más. Se encargaron también de amenazarlo diciéndole que si volvía a hacerse presente en sus vidas, tendrían que utilizar un método, digamos, más definitivo, que voluntarios para llevarlo a cabo no faltarían. Arrutia sonrió nerviosamente y sin despedirse salió, se montó en su caballo y salió a toda carrera, inclinándose para pasar por debajo de un árbol joven que movía sus energéticas ramas en la casa de la familia de Alvarado. Aquello fue una auténtica catástrofe para la chiquilla encaprichada. No creía que aquello fuera cierto. Les pidió a los padres y a sus hermanos que por favor le dijeran qué había pasado con Arrutia. Uno de ellos, el menor, fingiendo una confidencia, le dijo que le dolía mucho decírselo, pero que tenía que hacerlo. Le informó con voces temblorosas que se había ido con una mujer a afincarse en otro pueblo, lejos de ahí. María rompió en llanto y se encerró en su cuarto a llorar, sin que hubiera nada en el mundo que pudiera consolarla. Así pasaron los días y la muchacha, que había renunciado a hablar y comer, estaba postrada y a punto de perder la conciencia. La madre rezaba día y noche para que Dios le ayudara y al parecer sus rezos fueron escuchados. De pronto, como si nada, María abandonó su reclusión. Salió y decidió asearse, acicalarse, comer y sonreír de nuevo. La madre lloraba, pero esta vez de alegría. Una alegría que duró poco, porque antes de que el día muriera les informó que estaba decidida a irse como monja al convento de la Concepción. «He muerto para el mundo», dijo con voz firme. El padre se mesaba las barbas y los hermanos se veían entre ellos nerviosos sin atreverse a pronunciar palabra. Aceptaron aquella decisión sin oponer la más mínima resistencia. Estaban convencidos de que con el paso de las semanas, las rigideces de la vida religiosa y la nostalgia de la cama mullida y la comida caliente le harían cambiar de opinión. La influencia del padre y la buena dote que puso sobre la mesa del obispo hicieron que todo aquello se arreglara mucho más rápidamente de como sucedía de manera ordinaria. La nueva novicia sintió cómo aquellas pesadas puertas de grandes herrajes rechinaron y se cerraron ceremonialmente, haciendo un gran ruido detrás de ella. La acompañaban sus pocas pertenencias
y un deseo inmenso de ser enterrada viva. Pasaron 2 años sin que el ánimo de María mejorara. Su dedicación a la vida religiosa era extraordinaria. Además de ser una chica inteligente, había descubierto en ese lugar una enorme vocación de servicio que parecía llenarle el vacío que había dejado en su vida la partida de aquel mala cabeza. Pero como los designios de Dios son siempre retorcidos y misteriosos, hasta aquel recinto de paz y sosiego llegaron las noticias. Como no podía ser de otra manera, Arrutia había vuelto, más envilecido que nunca, amenazando a la familia de María para que le dieran más dinero o contaría toda la verdad. Incluso llegó a decir que asaltaría el convento para raptarla. El padre rector hubo de tomar medidas extraordinarias, apostando a un par de celadores en las entradas del convento por aquello de lo que pudiera pasar. María pidió hablar con su familia y fue nuevamente el hermano menor quien a través del locutorio le contó todo lo que había sucedido. «Entonces, ¿fue por dinero?», preguntó cuando ya se encontraba de pie, indicando que la conversación había terminado. «Así fue», dijo el hermano, sin el menor asomo de vacilación. María dio la media vuelta y se retiró del lugar. Fue la última vez que se verían. Esa misma noche y de manera furtiva abandonó su celda sobre pasos sigilosos. Llevaba puesto solo un camisón blanco y en la mano izquierda un grueso cordón que utilizaban para anudar las cortinas de su celda. Caminó hacia la fuente del patio central, sobre las que se inclinaba benevolente y ceremonial un duraznero. Fue de él que ató un extremo de la soga y el otro se lo pasó 2 veces alrededor del cuello. Después oró por la salvación de su alma. En la intimidad de sus rezos pedía sobre todo perdón por el dolor que iba a causar. Después se vio a sí misma en el agua de la fuente, porque en lo más alto de aquella madrugada se escoraba una luna blanca casi transparente como rodaja de cebolla. Cerró los ojos, apretó las muelas y se lanzó hacia su perdición. A la mañana siguiente, apenas despuntaba el alba, fue descubierta balanceándose por el viento de octubre que movía la rama achaparrada hacia el agua de la fuente por el peso del cadáver de María, que alcanzaba a rozar aquellas aguas frías y oscuras con los dedos de los pies. Aquello fue un terremoto dentro de la comunidad. Contrario a las costumbres de la época, María fue enterrada dentro del convento en una ceremonia en la que solo un diácono, la Madre Superiora y la familia estuvieron presentes. No habrían pasado unos meses cuando las hermanas comenzaron a reportar que al ir por agua a la fuente, habían visto el rostro de María muy serio y pálido sobre aquellas aguas temblorosas. La Madre Superiora, que era una mujer piadosa de verdad, solicitó que desde entonces se rezara por el eterno descanso de la suicida, pero que no se comentara a nadie porque la sociedad del siglo XVI era crudelísima, tratándose de censurar la memoria de quienes habían decidido poner fin a su propia existencia. Hubo otro fenómeno que fue notado por aquellas mujeres. El duraznero, siempre pródigo cada verano, dejó de florecer. No volvió a dar un fruto más. Pero esto no sería para siempre porque años después Arrutia fue asesinado, se dijo que por un marido burlado, aunque en realidad nunca se supo. Lo atravesó del uno al otro lado con su espada toledana. Aquel espíritu descarriado moriría boqueando desesperado
ahogándose en su propia sangre. A partir de esa muerte, nadie volvería a ver la imagen de María en las aguas de la fuente, y el duraznero volvió a ser generoso, cargándose año tras año con muchos duraznos, casi a punto de descuajar sus ramas. Todas las madrugadas, sin embargo, sea el momento del año que sea, las hojas de aquel árbol amanecen empapadas de rocío, como si fueran 1.000.000 de lágrimas. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.